el Grupo Fundosa ha inaugurado el nuevo Centro de Vía Libre en Barcelona, un espacio de más de 1.500 metros cuadrados dedicados a la accesibilidad universal y el diseño para todos, donde el usuario podrá encontrar todo tipo de productos y servicios accesibles para las personas con discapacidad. Tiene una importancia vital porque marca la referencia que la Fundación 11 busca también en accesibilidad universal. En formación y empleo somos el gran referente de este país y estamos buscando también esa excelencia en la accesibilidad. No se puede alcanzar esta si no es con la apertura de un centro como este que da una integralidad a todo lo relacionado con la accesibilidad. Hay ingeniería, hay proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas, también en las nuevas tecnologías, productos y servicios que van hacia la discapacidad, vehículos transformados de gran tamaño, de pequeño tamaño, y aglutinan en un centro como este pues más de 48 profesionales, de los cuales casi el 90% son personas con discapacidad. Es decir, cumplimos ese doble objetivo de la Fundación 11 de dar empleo a personas con discapacidad con perfiles, en este caso de este centro, muy altos: arquitectos, psicólogos, aparejadores, ingenieros y personal muy cualificado. Cataluña necesitaba un centro como este y nosotros, por supuesto, necesitábamos en Cataluña tener un centro como este de referencia. La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Joana Ortega, ha sido la encargada de inaugurar las nuevas instalaciones, acompañada de Alberto Durán, José Luis Martínez Donoso y Teresa Palaí. La veritat, he disfrutat molt i avui, com deies, un dia d'aquells en què sents orgull d'estar en la política. M'he quedat impressionada perquè quan la capacitat de talent, d'innovació i sobretot la creativitat amb la tècnica fa possible donar respostes en els serveis que necessiten les persones i a les necessitats d'una manera tan acurada, jo crec que això és molt important. I a més fer-ho d'una manera tan àmplia i tan transversal com es fa des de la Fundació Fundosa. Jo crec que és molt important, jo crec que a més és capacitat d'innovació, però sobretot pensar en les petites i grans coses que et permeten que si pateixes qualsevol tipus de capacitat diferent, doncs puguis tenir una vida el més lliure possible i el més plena possible. Que sea un centro especial de empleo significa que más del 70% de las personas que trabajan son personas con discapacidad. Por supuesto, no significa que no haya talento, y que no haya talento ordenado y por lo tanto talento que puede servir para crear, para innovar, para impulsar nuevos desarrollos y nuevas soluciones imaginativas y buenas soluciones para la mejora de vida de toda la población. En el recorrido por el centro, la vicepresidenta ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano los distintos espacios que albergan la nueva sede. Entre ellos, ha visitado el taller de Caradap, la empresa dedicada a la adaptación de los vehículos.